Hola, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos en una nueva edición de Pool Económico, tu programa sobre seguros, economía y tecnología. Bueno, te recuerdo primero que estamos transmitiendo en simultáneo vía streaming, así que nos podés ver acá en Metro, en el canal 8 y de Cablevisión, o si no también nos podés ver en nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las ediciones de Pool Económico. Y en esta ocasión, porque este es un estreno, está el chat abierto para dialogar con nosotros y nos podés acercar cualquier consulta o iniciativa que tengas. Es un gusto escucharte. Bueno, ahora arrancamos el programa y lo primero que te quiero recordar también es que estamos avanzando a toda máquina con Hacer Expo Estrategas 2025. Este año es el 7 de agosto en el Sheraton de la ciudad de Buenos Aires y nos empujamos con el lema de esta edición, que es el futuro del seguro, inteligencia más solvencia. Por solvencia es todo lo que venimos tratando desde siempre, es lo más importante para que el mercado asegurador pueda seguir gestionando, operando y que todos sigamos formando parte de él y acercándole a la sociedad un espacio para poder resarcirse de los daños. Eso en cuanto a solvencia. Y en inteligencia abarcamos todo. Es una palabra muy amplia. Puede ser inteligencia de negocios, inteligencia artificial, la IA. Y por supuesto, también hablamos de innovación, de tecnología y gestión de talento, la gestión de datos. Son todos títulos que van a ser tratados durante esta edición, así que no te la podés perder. Podés entrar a la página web y ya ahí tenés los primeros avances de lo que es la agenda de esta Expo 2025, que es la 24ª edición de la Expo. Bueno, ahora hacemos otro corte y entramos a este programa y tengo el gusto de estar con Gabriela Brucese, que es presidenta de APAS, de la Asociación de Productores de Seguros. Perdón, vicepresidenta, te di la titularidad. Ya me diste el título. Ya te dije presidenta, pero es vicepresidenta, perdón, es Nicolás Saurit, es el presidente de APAS y que ha estado también compartiendo acá en Pool Económico. Y además Gabriela es integrante de la comisión directiva de FIDESEG. FIDESEG es la Fundación de Investigación, Difusión y Enseñanza del Seguro y ahora tiene el desafío de impulsar todo el accionar de FIDESEG. Es un gusto, Gabriela, gracias por estar. El gusto es mío de estar nuevamente acá, me encanta venir, así es que dispuesta a dialogar con vos. Gabriela, vos nos convocaste a una serie de 4 o 5 mujeres en el Foro Nacional del Seguro que organizó la asociación hace poquito. Convocaste un panel integrado por Karina Basualdo, que es productora de seguros, miembro de Alumni, a Virginia Larcia, de la Asociación de Liquidadores de Seguros, y Almendra Armida, de la Cámara de Insurtech. Me convocaste como moderadora de ese panel y como integrante durante muchos años de FIDESEG también. En ese panel que habíamos planteado referido al asegurado, si el asegurado tiene que estar en el centro, esa era nuestra pregunta, ese era el disparador para el panel. ¿El asegurado está en el centro? Y queríamos darle respuesta a eso. En ese momento, cuando yo planteé, decía que la realidad nos reobliga a reafirmar la lealtad del asegurado en un contexto tecnológico más que desafiante. Eso es el escenario y nos preguntábamos si el asegurado estaba en el centro. Están tiradas todas las puntas. Teníamos ganas y por eso te convocaba para seguir charlando con vos del tema. Bueno, gracias por eso. Sí, cuando pensamos el panel, lo que pensamos es un referente de cada sector, ¿no? Porque siempre decimos que en este negocio somos varios los actores que contribuimos a que el cliente tenga una mejor experiencia. ¿Por qué decimos que el cliente tiene que estar en el centro? Porque un cliente satisfecho es un cliente leal. Lo decías vos al presentar, ¿no? La lealtad del cliente. Sí. Y se convierte además en un cliente que vuelve y se convierte en un cliente que automáticamente recomienda. Eso nos pasa todo el tiempo a los productores de seguros cuando tenemos un cliente satisfecho frente a una experiencia, incluso una experiencia traumática de un siniestro, que si tuvo una buena experiencia, si sintió que fue bien atendido, si sintió esa empatía, es un cliente que se queda y es un cliente que te recomienda. Por eso, en cualquier negocio, la satisfacción del cliente es
garantía de éxito. Y creo que este sector... El desafío, lo que planteábamos en el panel, era si de verdad está en el centro, que algunas de las participantes, algunos dijeron que sí, por lo menos Virginia Alarcia decía que sí, pero después Karina lo ponía en duda si todas las veces estaba en el centro. Claro, y, porque digamos, en realidad... nos objetábamos eso. Objetábamos un poco eso y era un disparador para preguntarnos todos, desde todos los roles que ocupamos, si en el día a día tenemos al cliente en el centro, si los aseguradores tienen el cliente en el centro. Pensamos que es una respuesta obvia y deberíamos decir que sí, pero la realidad es que cuando vemos esa acción, Virginia decía justamente que cuando un cliente tiene un siniestro, se encuentra con ese liquidador y el cliente a veces está perdido porque es la primera contención que encuentra. Entonces, por eso era un poco este interrogante de si realmente esto que decimos es una mera declaración o efectivamente esto sucede. Y la verdad es que, primero desde APAS, lo que nosotros siempre propiciamos es el profesionalismo, la empatía y que lo técnico además tiene que estar acompañado de lo que es la inteligencia emocional. Vos recién hablaste de inteligencia en tu próximo evento y necesariamente lo humano es lo que nos conecta con ese vínculo real, con esa conexión real que en este negocio es tan importante porque cuando el cliente tiene ese momento trágico es un momento en el que para él ese siniestro es el siniestro de su vida. Entonces creo que primero debemos interpelarnos en eso. Después debemos interpelarnos para ver si conocemos el nuevo cliente, porque yo dije en su momento, en el panel, dije, ¿de qué cliente hablamos? ¿El de hace 10 años, 20, 30? Los clientes van cambiando, incluso han cambiado las generaciones de los 30, 40, 50. Tal cual. Han cambiado los deseos, lo que espera. La gente hoy valora mucho el servicio. Valora no necesariamente o específicamente el producto que adquiere, sino que valora todo lo que está alrededor. Entonces creo que el mercado necesita revisar qué entiende por necesidad el cliente tiene que ser escuchado, el cliente hay que conocerlo y debemos actuar en pos de eso para que se convierta el mercado en un mercado, como hoy solemos decir, sostenible. ¿Para qué? Para retenerlo justamente, ¿no? Y hay un cliente nuevo, un cliente, digamos, no sé si millennial, porque a lo mejor es más conocido, más cercano, pero el cliente, la generación Z, no sé. Digamos, es un cliente que maneja otros códigos, los centennial, la generación Z, y lo tenemos que conocer y nos asombran todo el tiempo, ¿no? Eso lo charlábamos nosotros en la previa al panel. Es esto que decimos que cambiaron, primero que hay un cambio cultural, hay un cambio generacional que ya está impactando, o sea, no es que va a venir, ya impactó y va a seguir impactando en la relación de las personas y sobre todo con la seguridad y con la previsión, que es ahí donde a nuestro mercado le interesa. Cambiaron los deseos, cambiaron las prioridades, cambiaron los vínculos. Hoy hablan de economía colaborativa, de vida nómade, de vínculos más líquidos, de otras maneras de acceder al trabajo, de esto de, fíjate que la permanencia no es un valor. Las empresas están preocupadas por cómo retienen el talento y no pasa necesariamente por una cuestión económica, pasa por valor. Se quedan porque tienen una cantidad de otras prestaciones que los conforman y además buscan detrás de todo lo que consumen un propósito, algo que los identifique emocional o ideológicamente. Y si eso tiene un impacto positivo, mejor. Entonces, creo que el gran debate es si estamos preparados para esto, si el mercado está entendiendo las necesidades. Fíjate que los jóvenes de hoy prefieren el acceso a la posesión, no quieren ser dueños, porque eso significa quedarte quieto, eso significa costo de mantenimiento. Entonces, ellos lo que quieren es acceder. Por eso el éxito de las plataformas, Netflix, Spotify, Airbnb. Entonces, cambió el modelo. El modelo.
Y nos vamos un corte y seguimos charlando Sí, cómo no. a la vuelta. Estamos hablando con Gabriela Brucese, que es vicepresidenta de APAS y además integrante del Consejo de Administración de Fideseg. Nos vamos un corte y volvemos. No te vayas. En La Caja estamos con vos 24 siempre. Y por eso, ahora podés gestionar todo para tu auto desde WhatsApp. Tener tu documentación para circular, descubrir coberturas, contratar tu seguro y más. Agendalo y tené todo de forma fácil y rápida. La Caja, todo para vos. Estamos para abrir, ¿no? Rejas. ¿No van a poner? ¿Y la instalación eléctrica? ¿La chequearon? ¿Chequearon también si el piso está mojado? Es muy resbaladizo. Ah, y empezá a chequear dónde hacer publicidad. En las redes, con estos videos, la incendias. ¿Y si en lugar de las redes se incendia el local? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Continuamos en Pool Económico. Estamos conversando con Gabriela Brucese sobre el cambio de paradigma, ¿no?, que enfrenta el mercado asegurador. ¿No, Gabriela? Definitivamente no es el mismo consumidor. No es el mismo. Es un desafío para el mercado. ¿Vos ves que estamos dándonos cuenta de eso? Quiero pensar que sí, creo que no, porque lo que tenemos que cambiar es que no podemos mirar exclusivamente desde adentro el mercado. Necesitamos abrir el diálogo, necesitamos de otras disciplinas, necesitamos que otros especialistas nos cuenten cuáles son estos cambios para poder visualizarlos. Necesitamos ampliar los equipos de trabajo. Hoy, fíjate que muchas empresas trabajan en lo que se denomina triple impacto. Sí. Diversidad, sustentabilidad, sostenibilidad, tiene que ver con tener en tu equipo de trabajo equipos diversos. Y justamente ahí vas a poder entender el lenguaje que hoy hablan estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces creo que si nos damos cuenta de eso, vamos a tener una oportunidad. Totalmente. Por un lado están los que hablamos, los centennial, millennial, y también la generación de los silver, digamos, quienes, la gente mayor de 50 años, que hoy tiene una vida activa, por lo menos hasta los 70, incluso hasta los 80 años, y tiene poder adquisitivo, es decir, que es un potencial, digamos, asegurado al que se le pueden ofrecer millones de productos del mercado. Es todo un escenario de otro cliente que lo tenemos para abajo y para arriba, que volver a tener en foco. Esas generaciones han cambiado un poco los hábitos. Fíjate que hoy se da lo impensado en otra época, ¿no? Que una persona de esas edades alquila su vivienda permanente el tiempo que se va de vacaciones. Y sin embargo, no hay en el mercado coberturas que se adapten tan rápido. O sea, la necesidad incluso hace que haya que adaptar rápidamente las coberturas. Pero de nuevo pienso en el lenguaje que utilizamos. Y creo que el mercado ha dado un diagnóstico. Hay desafíos estructurales por delante que ya los conocemos, baja penetración del PBI, falta de conciencia aseguradora, presión fiscal, judicialidad, pero una cantidad de coberturas poco desarrolladas, que las acabas de mencionar en el sentido de que se extendió la expectativa de vida. Vida, retiro y salud son oportunidades. Pero creo que necesitamos trabajar en eso porque además hay que cambiar el discurso. Hoy, en Argentina, la tasa de natalidad se redujo en los últimos 10 años en un 40%. Tal cual. Las mujeres postergan el deseo de ser madres porque primero privilegian realizarse profesionalmente. Totalmente. Entonces, digamos, el mercado tiene una potencialidad. El tema es cuál es el argumento para, por ejemplo, tomar un seguro de vida hoy, que ya no es si a vos te pasa algo y quedan tus hijos, porque cambió el escenario. Hay parejas que no desean ser padres. Entonces creo que empezar a mirarlo desde otro lugar nos va a dar la posibilidad de encontrar por dónde penetrar para lograr más penetración.
Totalmente. Y lo que es más importante, que lo decía antes, no hay datos. No hay tenemos datos. ¿No? Creo que eso es una materia pendiente para el mercado asegurador, ¿no? Hacer un relevamiento de dónde estamos parados. Hoy estaba en una conferencia de prensa que nos festejaban por el Día del Periodista a BDT Global, que es una tecnológica. Ellos hacen software con muchísimo potencial. Los conozco hace muchos años, vienen trabajando Aldo Casaquevi desde hace por lo menos, creo que el BDT tiene 8 años, pero tiene él un desarrollo desde hace muchos. Y se planteaba eso, ¿no? Que las aseguradoras les falta información. Digamos que a la inteligencia artificial hay que darle datos. Información, claro. Hay que darles datos. Funciona si vos le das datos. Exacto. Y nos faltan datos del mercado. Nos faltan datos, sí. Y además creo que al margen de que nos faltan datos, que bueno, por eso se hizo el relanzamiento de Fideseg en el foro, porque entendemos que se necesitan datos, son vitales para el mercado. Lo que también tenemos que pensar es que por algún motivo el mercado no logra la penetración. Y yo creo que no es una discusión en términos económicos, es una discusión en términos de valor y en términos culturales. Hoy cualquier persona podría pagar una cuota mínima de un seguro de hogar. Sin embargo, en Argentina no logramos esa penetración. Algo está fallando en el mensaje y bueno, como mercado nos tenemos que replantear eso para propiciar la contratación y ampliar la torta de la que hablamos siempre, ¿no? Fantástico. Gaby, bueno, y celebro que hayas tomado la rienda de Fideseg y que ese espacio que siempre fue, digamos, de sumar a todos los integrantes del sector asegurador para aportar al desarrollo del mercado se pueda concretar. Ojalá. Muchísimas gracias por estar y seguimos charlando. Vos sabés que tenés la puerta abierta para venir a contarnos y contarles a todos los que nos estás mirando, que son muchos de nuestros seguidores, productores y productoras del mercado, muchos integrantes de APAS. Muchas gracias, un placer para mí estar acá. Gracias a vos. Nos vamos ahora a un corte y seguimos. No te vayas, que te contamos novedades desde FEMF. La Equitativa comercializa sus productos a través de más de 1.200 productores de seguros en 23 provincias. Trabajamos 15 ramos. Tenemos 140 empleados y 16 oficinas comerciales. Somos 4 generaciones de asegurados, productores y empleados. ¿Qué esperás para unirte a nuestra comunidad? La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 044. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y? ¿Bien? Bien. Che, pero me parece que vos te vas a tener que asegurar contra pelotazos, ¿eh? Y vos contra caídas. Hola, continuamos en Pool Económico. Entramos a nuestro bloque de FEMS, del Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros, un espacio que co-creamos con María Laura Leguizamón hace ya 7 años y que viene avanzando con el acompañamiento de muchas personas y compañías.
Ahora en esta edición te quiero contar que la periodista del equipo de Pool Económico, nuestra corresponsal en la ciudad de Rosario, que se llama Agustina Gentiletti, entrevistó a Grisel Divert. Grisel Divert de La Segunda Seguros. Grisel, te cuento que tiene más de 20 años de trabajo en la compañía, trabajó en diversas áreas y desde el 2022 asumió como líder de la gestión estratégica de sostenibilidad de La Segunda Seguros. Estuvimos en Casa Central para charlar con ella, conversando sobre el trabajo que están desarrollando en materia de género, diversidad e inclusión. La escuchamos, por favor. Estamos con Grisel Divert, ella es jefa en gestión estratégica de sustentabilidad del grupo La Segunda. Gracias por recibirnos. Estamos acá en Casa Central en Rosario y queremos preguntarte, desde La Segunda, que adhirió a los principios de empoderamiento de las mujeres, promovido por ONU Mujeres, ustedes vienen desarrollando muchas actividades y muchas propuestas ambiciosas. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, bienvenida. Es un placer recibirlos en nuestra Casa Central. Bueno, a ver, nosotros comenzamos un trabajo en el 2021 en cuanto a diferentes adhesiones que veníamos planificando en el marco de la estrategia que se había delineado. Uno de ellos fue sumarnos a ONU Mujeres a la iniciativa de los principios web y sus 7 principios específicamente. Y en ese sentido, lo primero que hicimos fue evaluarnos, entender cómo estaba la organización en esta materia, cuáles eran las iniciativas que tenía hecha. En esa primera instancia fue un 10%, la autoevaluación era principiante, no nos preocupaba en sí, porque entendíamos que la estábamos haciendo de forma genuina. Nos pusimos en marcha viendo esta autoevaluación y lo primero fue sensibilizar a toda la organización, capacitarla. Trabajamos con talleres de sesgos cognitivos. Creíamos que lo primero era que todos estamos hablando el mismo idioma y bajo los mismos principios. Así que esa fue la primera gran acción, hablar todos el mismo idioma, entender de qué se trataba esto de hablar de género, de diversidad, de igualdad, de inclusión. La segunda etapa, después de haber sensibilizado, fue a ir generando este plan de acción que se presenta a ONU Mujeres, y un poco ir trabajando en distintos programas y políticas de la organización que creíamos que eran importantes de alguna manera tenerlos por escrito. Esto lo digo porque La Segunda es una cooperativa y dentro de los principios cooperativos el tratamiento equitativo e igualitario con cuestiones de género es un principio, o sea, lo teníamos como base. Veníamos trabajando en lo que es equidad de género, de hecho el trato equitativo es algo que se viene cuantificando en los balances sociales, el primer balance social del 2008 de la empresa, a pesar de no estar adheridos a estos principios, ¿no? Pero bueno, una cosa es el decir y otra es el hacer, ¿no? Entonces hablar en La Segunda de no discriminación, de inclusión o de género, no había ninguna política por detrás que pudiera demostrarlo. Así que ahí nos pusimos un poco en campaña en entender qué necesitaba la organización para poder implementar estas políticas. Eso nos llevó a una segunda etapa donde nos volvimos a autoevaluar y crecimos en un 39%, ya estábamos en un intermedio. Esto tenía que ver mucho con los planes de acciones, las capacitaciones, el trabajo con el desarrollo comunitario en este sentido. Y escribimos las 3 primeras políticas que nos guiaban y que de alguna manera mostraba cómo lo veníamos haciendo. Era dejarlo de forma plasmado. Sacamos nuestra primera política de diversidad, inclusión y género, una política paraguas, que es la de derechos humanos, y una política de prevención y acoso laboral. Esto nos llevó a una nueva autoevaluación como tercera etapa, donde pasamos de un 10 a un 39 a un 56%, ya es un nivel más avanzado, y esto lo que te pone es una vara más para ver cómo lo seguís desarrollando. En el 2023 sale con un objetivo muy fuerte, que eran las mujeres en la ruralidad. Como cooperativa fuerte en agro, nos pareció un tema fundamental para La Segunda, y dentro del objetivo de desarrollo comunitario,
que nosotros tenemos y medición de ese impacto, lanzamos nuestro programa semillero. Tenemos una incubadora, el semillero de esa incubadora, que es Impulso de Emprendimientos Cooperativos, específicamente con el segmento mujeres rurales. Nos sorprendió encontrarnos con una realidad inesperada. La mayoría de estas mujeres con títulos terciarios o de grados, mujeres que querían entender el cooperativismo como un emprendimiento o un modelo de negocio, o ser parte de su cooperativa, un sector muy masculinizado. Y algo que encontramos en esto, que pasa más allá del sector de las mujeres en la ruralidad, es la falta de educación financiera. Las mujeres es como que ese tema nos corríamos, y cuando estás armando un modelo de negocio, la educación financiera es fundamental. Así que nos salíamos con un banco cooperativo, hicimos capacitaciones para estas mujeres para entender este ecosistema financiero en el que se tienen que involucrar, cómo tienen que trabajar para poder implementar en su modelo de negocio también la petición de un crédito, cómo tienen que ser los intereses, criterios básicos, pero empezarlos a meter en este mundo. Tener una política paraguas en materia de derechos humanos fue todo un desafío. Tener una política de igualdad, género, hay que también entender esto. Muchas personas hablan de inclusión. Incluir una persona no es traer una persona con discapacidad a la empresa, es preparar primero a la empresa para recibir a esa persona. La segunda tiene una particularidad que tiene una gran diversidad en cuanto a lo etario, o sea, tenemos grupos muy diversos en cuanto a edad, criterios, conocimientos, y en cuanto a la edad, ¿qué es lo que pasa? Las generaciones ven diferentes la forma de hacer inclusión, y acá es donde tenemos que jugar un poquito en entender y en hacer esa igualdad, ¿no? Más allá de la edad, más allá del género, cómo participa una mujer o un hombre, porque hacer inclusión e igualdad de género no es solo poner cantidad de mujeres, sino que sea el trato equitativo e igualitario entre ambos. Ese tipo de pequeñas acciones que aparecen al principio hacen un gran cambio para la totalidad de la cultura, que todos empiecen a ver tanto esa igualdad de género desde otro lugar, ¿no? Igualar esos derechos hace que la organización esté mirando la inclusión, el género y la diversidad desde otro lugar y, como siempre decimos, desde el hacer. Lo hacemos porque creemos. Cada paso que damos es porque estamos convencidos. La verdad, más que interesante escucharla a Grisel Diver. Gracias por acercarnos todos estos conceptos. Bueno, hasta acá llegamos y la seguiremos consultando a Grisel en otras oportunidades y te acercaremos experiencias como esta que tienen más que valor. Te esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Chau.